Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 10 de Desafío 2016 aquí en la pantalla de C5N. En el programa de hoy no vamos a hablar del escandalete de Fernando Niembro y el contrato con el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, no vamos a responder a la pregunta si con la renuncia, con la declinación de la candidatura de Fernando Niembro como primer candidato a diputado por el PRO en la provincia de Buenos Aires, se termina el asunto o habría que ocuparse de quién lo contrató. Tampoco vamos a responder a la pregunta de si candidatos del oficialismo, que también están sospechados, aunque no con tanta evidencia, de cuestiones de corrupción, deberían dar un paso al costado como Niembro. En el programa de hoy tampoco va a haber un debate acerca de si la decisión de la justicia en lo contencioso administrativa de Tucumán de declarar nulo el comicio es una decisión, es una maniobra golpista, desestabilizadora o no. Todos esos son temas importantísimos, extensamente tratados en este canal en varios programas, pero en Desafío 2016 vamos a seguir con el espíritu, con el objetivo del programa, que como ustedes saben es tratar de tocar lo más a fondo posible los temas, los desafíos que va a enfrentar quien dentro de apenas 83 días se coloque esta banda presidencial. Y averiguar a través de entrevistas y de informes de qué manera los 6 candidatos piensan abordar los grandes desafíos. Ya nos ocupamos de qué pasa con el mal llamado cepo, con el dólar, con la vivienda, con el Plan Argentina Trabaja y con varios otros temas. Además de entrevistar hoy a Gerardo Romano, que insisto, no me voy a cansar de hacerlo, está protagonizando un unitario imperdible que se llama Un judío común y corriente, pero vamos a hablar también, por supuesto, con él sobre política. El informe de hoy, el desafío que vamos a tocar hoy es, como les mostraba recién, agua contaminada. Un tema que afecta a no menos de 5 millones de personas que viven a lo largo de 64 kilómetros de lo que se conoce como la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Por qué consideramos que este es uno de los grandes desafíos? El diagnóstico. Agua contaminada, cuenca Matanza-Riachuelo. María Julia Alzogaray prometió que en 1000 días íbamos a poder bañarnos, pescar y tomar mate en el riachuelo. Pasaron 8000 días y esa promesa sigue siendo una utopía. Pasó el menemismo, pasó la alianza y todo el kirchnerismo. El abandono, la pobreza, la irresponsabilidad de muchas empresas y la falta de control son el origen de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por una decisión de Néstor Kirchner, desde 2006 la responsabilidad de saneamiento de la cuenca es de ACUMAR, la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, un ente tripartito entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Este organismo se creó debido a que la Corte Suprema de Justicia intimó, en un fallo histórico de 2008, a realizar las obras necesarias de limpieza, relocalización de asentamientos y control de los planes de reconversión de las empresas contaminantes. Según datos oficiales, en 7 años se realizó la limpieza de 214 basurales a cielo abierto, se instalaron 14 estaciones meteorológicas, se retiraron 70 embarcaciones hundidas y el 78% de las orillas fue liberado. Además, la cobertura de la red de cloacas ya alcanza el 73% de la cuenca. Sin embargo, algunos organismos ambientales manifiestan que el agua sigue tan contaminada como en 2008. Y lo que falta es muchísimo más de lo que se hizo. Por ejemplo, se estima que 18.000 familias deben ser relocalizadas por el peligro de exposición a la contaminación. Hasta hoy, solo 500 fueron reubicadas. Según datos oficiales,
Hasta el momento se construyeron 2.633 viviendas, aunque no todas fueran entregadas, y hay 4.447 en ejecución. Acumar cuenta con un presupuesto anual de 783 millones de pesos, de los cuales el 86% es aportado por el Estado Nacional y el resto se reparte entre provincia y capital. Pero para las obras de mayor magnitud hay financiamiento internacional, como por ejemplo un crédito del Banco Mundial. ¿Qué planes tienen los principales candidatos? ¿Están en condiciones de prometer y cumplir que en 1000 días la cuenca estará descontaminada? Con Mauricio Gianbartolomei. Hola Mauricio. Hola, preparamos el informe que vamos a presentar hoy, que trata sobre esto. Hoy, Nacho Martínez de la producción, fue a La Boca y esto es un pedazo del riachuelo. Esta agua turbia, así como la ven, es la agua que circula por los 64 kilómetros que van desde Cañuelas hasta la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata. ¿Qué querés hacer? ¿Mezclarla? Primero decirte que acá hay 200 años de contaminación. 200 años de contaminación. Presten atención a este dato. ¿Desde cuándo había autoridades preocupadas por el agua contaminada del riachuelo? Exactamente. En 1810 ya había saladeros y mataderos en la cuenca Matanza-Riachuelo que contaminaban la cuenca. En 1811 el primer triunvirato dio la orden de limpiar el riachuelo. Fue la primera orden de sanear el riachuelo. Nosotros nos acordamos de los 1000 días de María Julia. Podemos irnos 200 años atrás. Exacto, pero lo cierto es que más de 200 años atrás fue la primera intención de limpiar el riachuelo que obviamente nunca se concretó, nunca sucedió. Datos básicos, vas a ver ahora en pantalla, datos básicos de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, que tiene 64 kilómetros, como decíamos, comienza en La Boca y se extiende hasta el municipio de Cañuelas, pasa 14 distritos bonaerenses, incluidos la ciudad de Buenos Aires. Como vos dijiste al principio del informe, 5 millones de personas al menos que viven en su lecho, pero el número aumenta, se habla de 14 millones de personas que están afectadas directa o indirectamente por estos 64 kilómetros de extensión. Hay dos motivos básicos, dos fuentes básicas de contaminación. Por un lado es la pobreza, la marginalidad, la exclusión, la falta de responsabilidad también de la población que vive a la vera del Matanza o del riachuelo, que vierte ahí sus desechos, la basura y por la falta de cloacas. Y la otra, fundamental, es la irresponsabilidad de empresas. En un ratito te vamos a dar nombres y número y cantidad de empresas que están a lo largo de todo ese cinturón industrial, uno de los más importantes del país y que contaminan. Mirá, vamos a sacrificar la lapicera que gentilmente nos cedió Nachito y vamos a revolver, porque ahí hay barro, pero mirá, cuando empiezo a dar vueltas, todo el sedimento sube. ¿Qué es todo eso? Esto es toda la contaminación, todo el material que se acumula en el lecho del riachuelo, en el barro, y es el lugar donde mayor contaminación de metales pesados se concentra. Veíamos recién, ¿no? Hay una placa, ¿cuáles son los principales metales que hay circulando por este río sucio? Son todos metales pesados que se encuentran en los desechos industriales de las empresas. Plomo, por ejemplo, que se usa en baterías y pinturas, que puede provocar anemia, hipertensión y disfunción renal. Por ejemplo, el mercurio, que se utiliza en pilas, termómetros, barómetros y que es tóxico al sistema nervioso, inmunitario, digestivo y respiratorio. Zinc. El zinc, por ejemplo, es el material más común utilizado en las chapas, puede producir vómitos, náusea, anemia, daño en páncreas. Todas estas cuestiones, cuando estos metales pesados se acumulan en la sangre, va provocando todo este tipo de síntomas, de padecimientos, de enfermedades que se dan sobre todo y principalmente en los más chicos, en los cuales se puede también manifestar con problemas de crecimiento o de también formaciones durante el embarazo, ¿no? Ya vimos los datos básicos, el diagnóstico. Primera parte, bueno, el futuro. ¿Qué hacer con
la cuenca Matanza-Riachuelo. En este segundo informe hay un tercero. En este segundo informe vas a escuchar a dos de los integrantes de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. El presidente, un funcionario designado por el Gobierno Nacional, ente tripartito, como te mostramos, Gobierno Nacional de la provincia, de la ciudad, y vas a ver también a el funcionario delegado del Gobierno de la ciudad, del Gobierno de Mauricio Macri. Segunda parte del informe, el futuro sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Yo creo que ACUMAR debiera seguir funcionando como viene. Yo creo que es un organismo que quizás por estar judicializado a partir de una sentencia de la Corte Suprema, hay una parte muy fuerte jurídico-administrativo. Creo que tendría que fortalecerse las capacidades técnicas del organismo, que son buenas, pero habría que ampliarlas. Y es central para poder profundizar todo lo que se ha hecho y todo lo que falta, que se sostengan los niveles de inversiones a nivel nacional fundamentalmente, que eso tiene que ver con las realidades económicas y las decisiones económicas, ¿no? Lo que está faltando en la cuenca es un plan de acción global con plazos y objetivos bien definidos. Tendría que, por un lado, fortalecerse y profundizarse mucho más la cooperación y el trabajo en conjunto de las jurisdicciones que componen la cuenca y que componen ACUMAR. Y creo que hay que apresurar algunas obras de infraestructura importantes, como son las obras de AISA, que tiene que ver básicamente con cloacas, digamos, todas las obras de saneamiento, tanto en provincia como en el caso de la ciudad, el caso del margen, el colector margen izquierdo. Eso va a ser una obra o un conjunto de obras que van a significar un salto de calidad importante para la cuenca, la gente lo va a poder ver. O sea, para sanear el agua, para sanear el curso de agua hay que resolver el tema de las cloacas, que están en ejecución, que va a llevar unos años, 5 años más, hasta que se terminen todas esas obras grandes. Y después también avanzar progresivamente con el tema del control industrial. Yo creo que ahí lo que uno piensa es que habría que trabajar e ir resolviendo los temas por subcuencas, digamos. Está la cuenca grande del Riachuelo y después hay varios afluentes que dan al Riachuelo y quizás armar un plan. De hecho estamos pensando, ya arrancamos un trabajo como para actualizar el plan integral de saneamiento, que creo que los planes esos cada 5 años habría que actualizarlos, como para en marzo, abril del año que viene poder tener un nuevo plan, pero ajustado a unidades más medibles, ¿no? Y creo que es muy importante también no solo el control de los establecimientos que están en la cuenca, y por supuesto siempre que hablamos de control hablamos de que aquello que está mal hay que reconvertirlo. Nadie está pensando en que las industrias se tienen que ir, salvo algunos casos puntuales que habrá que analizar muy bien, pero las industrias tienen que poder reconvertirse y para eso tiene que haber un esfuerzo de apoyo tecnológico y apoyo financiero. Pero además, todo lo que es la cuenca alta, que son zonas menos pobladas, tenemos que allí hacer obras, primero de retención de aguas, digamos, es una cuenca que también sufre riesgo de inundación, y tenemos que proteger, para que justamente no perdamos esa capacidad de retención de aguas, de tener un ordenamiento territorial muy importante, porque si no, también se nos va a llenar de o urbanizaciones formales, barrios privados, etcétera, o urbanizaciones informales, asentamientos, y todo eso conspira contra el saneamiento y el control de las inundaciones. En instantes aquí vamos a estar charlando con Gerardo Romano sobre política, sobre la vida en general, y va a ser una pregunta puntual sobre una palabra, tolerancia. Pero volvemos y retomamos el informe. Repetimos, esto afecta directamente la vida, la enfermedad, la salud de 5 millones de personas. Recordaba hoy, y un poco en contraste con esta agua turbia, una visita que hace muchos años hizo una planta petroquímica de una empresa que en su momento era del grupo Bungebona, Tanor, después pasó a capitales estadounidenses. Una visita a la planta, mostraba el proceso de producción y al final nos llevaron, un grupo de periodistas, a una pileta, a donde vertía todo el fluido del proceso petroquímico.
¿Y qué había en la pileta? Pececitos. Entonces era la mejor manera de demostrar que todo el proceso productivo terminaba con desechos no contaminantes. ¿Por qué? Porque bueno, había dispositivos ambientales que lo procesaban para extraer todo tipo de contaminación. Bueno, por el riachuelo, por el río Matanza, deberían los pececitos de colores circular como por cualquier río limpio o como cualquier pileta limpia. Decíamos antes, la fuente de contaminación es la pobreza, la exclusión, la falta de cloacas, la basura que se tira y los desechos industriales. Van a ver ahora en una placa la inmensidad de industrias que hay a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay empadronados por el ACUMAR 13.400 establecimientos. Y el ACUMAR, una vez hecho el censo y habiendo visitado a todos, determinó que 1.703, presten atención, 1.703 establecimientos industriales, curtiembres, depósitos de grandes supermercados, frigoríficos, laboratorios, 1.703 eran agentes contaminantes. ¿Por qué? Porque el desecho que vertían o al Matanza o al Riachuelo excedían los límites establecidos por las normas respectivas. ¿Qué hicieron entonces? Ordenaron que esos 1.703 agentes contaminantes presentaran planes de reconversión industrial. De esos 1.703, 1.385 establecimientos tienen el plan de reconversión aprobado. Aprobado. Presentaron a ACUMAR el plan, vamos a modificar el proceso productivo, vamos a instalar tal equipo para descontaminar los fluidos. Pero concluido solamente 478. Es decir, que de los 1.703 agentes contaminantes quedan aproximadamente 1.300 que continúan contaminando. Entonces, si bien se ha hecho mucho, las organizaciones no gubernamentales, incluso organizaciones de vecinos, que fueron los que iniciaron las demandas por las cuales la Corte Suprema de Justicia, como te mostramos al comienzo, falló ordenándole a los estados ocuparse del tema, dicen que el agua no es mucho más limpia de lo que era hace unos años atrás. Exactamente, lo vamos a ver en la segunda parte del informe. La contaminación es igual hoy que en 2008. Un dato para puntualizar lo que es la fiscalización de ACUMAR sobre las empresas. De los 780 millones que este año tiene ACUMAR de presupuesto, solo 10 millones están destinados a la fiscalización de las empresas, a determinar si contaminan, exactamente, a determinar si controlan o no, si contaminan o no contaminan. Y un dato me parece interesante remarcar, 122 millones son apuntados al fortalecimiento institucional de ACUMAR. O sea, 10 millones para controlar las empresas. A la imagen. Y 122 para la imagen. Hablando de nombres, vamos a ponerle nombres. Entre las empresas, 2.700 agentes contaminantes, hay muchas empresas muy grandes y muy conocidas. Por ejemplo, Laboratorio Andrómaco, Laboratorio Temis Lostaló, Coto, Café La Virginia, Laboratorio Ruemers, la cervecería Quilmes, Loma Negra, Walmart. Algunas de ellas en su momento fueron clausuradas. Hubo establecimientos de Coto clausurados, establecimientos de Granja Tres Arroyos clausurados. Hay algunas grandes empresas que presentaron planes de reconversión, pero todavía no lo concluyeron. Exactamente. ¿Por ejemplo? Exactamente. Por ejemplo, Shell, por ejemplo, YPF, ESO. Las petroleras, por lo general, tienen un gran déficit en este punto y son todavía figuran en la lista de agentes contaminantes de ACUMAR. Hay algunas otras que sí se reconvirtieron y tenemos algunos ejemplos. 478. ¿De buenos ejemplos cuáles? Molino Cañuelas, OFAL, una industria frigorífica, Alberto Malito y compañía, una empresa de metales ferrosos. Esto es una cuestión de dinero. O sea, como decía, como van a ver ahora, enseguida en la otra parte del informe, la tecnología permite desarrollar casi cualquier proceso industrial y no contaminar. Es cuestión de cuánto la empresa invierte en evitar la contaminación. En procesos industriales que reviertan lo que de por sí generan. No necesariamente una curtiembre termina contaminando un río. Si hay determinado equipamiento industrial, se impide que los desechos sean contaminantes.
es una cuestión de inversión y por supuesto para que la empresa invierta tiene que haber un Estado vigilante que obligue y que controle. Veíamos recién en el segundo informe hablar a dos representantes de Acumar, el delegado del Estado Nacional y el delegado del Gobierno de la ciudad. En este tercer informe, la segunda parte de El futuro de la cuenca Matanza-Riachuelo, especialistas, vecinos y representantes de otros partidos políticos. Hay que atacar las causas. ¿Y las causas dónde están? Frenar la contaminación industrial, frenar la contaminación cloacal. Hoy Acumar está diciendo que tiene 500 empresas reconvertidas, sobre 1.600 que se declararon agentes contaminantes, sobre un total de 10.000. Pero la mala noticia es decir que esas 500 empresas que Acumar declara como reconvertidas siguen contaminando, porque los parámetros de reconversión son tan generosos que siguen contaminando, y una cuenca como el Riachuelo, los parámetros de vertido tienen que tender a cero. Acumar tiene que ser, y así fue creado por ley, y era un reclamo de larga data de todas las organizaciones ambientalistas, el espacio para precisamente determinar cuál es la política sobre la cuenca. Hoy Acumar no define cuál es la política de la cuenca y mucho menos la aplica. Si el Estado desarrollara, a través de Acumar, que esa es su función y para eso fue creada, una política de ordenamiento territorial donde determinara dónde es mejor poner una industria, dónde es mejor desarrollar un polo urbanístico, dónde es mejor desarrollar un polo turístico, un área de esparcimiento, etcétera, etcétera, seguramente el Riachuelo, restituiría su función de río y volvería a tener otra actividad y por lo tanto la política podría mirarlo de otro modo. En primer lugar había que tener un control sobre la propia Acumar, que es el organismo encargado de esto. Hoy la Acumar tiene 400 empleados, un presupuesto de 250 millones de pesos. Ha habido incluso denuncias a jueces que intervinieron, que estaban arreglados en los negocios ahí, pero no se interviene realmente. La población tiene que tener injerencia en la elección de las autoridades de la Acumar. Es una propuesta nuestra para poder controlar lo que hacen, porque tienen que rendir cuentas a la población de los lugares. Son 5 millones de personas. En la medida que no haya, insisto, punto 1, un cambio de paradigma, hacia donde vamos es a contaminación cero, con niveles decrecientes de contaminación tolerada, porque vamos hacia cero, mientras hay una reconversión tecnológica de las industrias que vaya en esa dirección y haya presión real y efectiva y apoyo tecnológico y apoyo probablemente crediticio por parte del gobierno para que estas empresas se adapten, o no vamos a tener nunca saneado el Riachuelo. Es así de sencillo. Basta de estudiar y ponerse a trabajar. Nosotros queremos ver en la cuenca gente trabajando. En Acumar hay 450 personas. Y todos los que usted ve trabajando en la cuenca son los que están limpiando el espejo de agua, son los que están limpiando los terraplenes, que están muy cuidados, pero nada más. Esta obra, por ejemplo, una obra importantísima que tiene que hacer AISA, con 840 millones de dólares que vienen del banco, un crédito del Banco Mundial, una obra muy importante y muy buena cuando esté hecha. La vienen prometiendo hace varios años, ahora nos vienen prometiendo que para fin de este año va a iniciarse. Es una obra que lleva 5 años hacerla. Toda soterrada, son 840 millones de dólares. Eso hay que concretarlo, hay que concretar cosas realmente, obras concretas en la cuenca. Hoy en día no hay ninguna industria en el mundo que tenga la excusa de la contaminación como justificativo para su funcionamiento. La tecnología ha dado muestras de que no hay ningún tipo de justificación para eso. Y si de lo que se trata es de mejorar los estándares, es decir, los parámetros por los cuales se puede controlar a una industria, hay que mejorar los parámetros. Cuando se discute si algo contamina o no contamina, en definitiva es una convención. Y si hay que subir los estándares para que las industrias generen menor impacto sobre el cuerpo de agua, hay que hacerlo y después el Estado tiene que controlar. Lo otro es que las inspecciones lleven a un diagnóstico y detrás de eso una fiscalización que corten con la contaminación que está ocurriendo. Esto, digamos, es el gobierno, el Acumar tiene que ejercer, hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones que prevé su propia normativa para aquellos casos de violación de los límites de contaminación de sustancias que están emitiendo al ambiente. Tenemos que intervenir claramente para evitar que se siga contaminando desde el lado de las industrias. Las propias normas que estableció la Acumar, que es el ente encargado de esto, siguen permitiendo que se tiren contaminantes de las industrias. En segundo lugar, la construcción de cloacas. Es un tema fundamental porque, como decía antes, se entiende que el 30% de la contaminación viene de la falta de cloacas. Y no se ha construido a pesar de que el fallo de 2008 establece que sí ocurra.
Esto es política, esto es bien política. Hablar de política no es solo qué vamos a hacer con el dólar, qué pasa con aerolíneas, si se mantiene o no la asignación universal. Esto es política, afecta la vida de millones de personas. Estaba viendo otra vez el informe y pensaba, ¿qué problema que tiene esta ciudad, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con el agua, con sus ríos? De un lado creció dándole la espalda al Río de la Plata. Imaginemos lo que sería Buenos Aires si mirara al Río de la Plata. Tenemos aquí enfrente Montevideo, que pudo aprovechar sus aguas. Y del otro lado tenemos el Riachuelo y el Matanza, toda esa cuenca contaminada. Y se puede lograr, se puede sanear. Muchos países con ríos muy importantes, el Támesis es uno de los casos emblemáticos, lograron sanear ríos que estaban, no sé si tan contaminados como la cuenca Matanza-Riachuelo, pero donde había serios problemas. Esto es un tema muy político, por la sencilla razón de que afecta a la vida de muchas personas y que hay intereses creados y que hay la necesidad de resolverlos con decisión política, pero también con eficacia de gestión. Vamos al corte y cuando volvamos a charlar de política, pero también de teatro y de la vida con Gerardo Romano.